Entonces el título de la enseñanza de hoy es La vida cristiana plena. La vida cristiana plena. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan en el capítulo 15, los versículos 4 y 5. Si nos acompañan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, en los versículos 4 y el versículo 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor Jesús, estas son palabras, Dios, de mucho poder para nosotros. Esta es una verdad absoluta, Señor. La verdad, Dios, es que te necesitamos tanto, Señor. Y hoy mismo yo, Señor, no puedo hacer nada separado de ti, Señor. Yo te necesito tanto, Dios. Dame de tu gracia, Dios. Dame de tu bendición en esta mañana, Dios. Pero que también las personas que escuchan este mensaje, Señor, sepan que no pueden hacer nada, Señor, con sus oídos físicos, que necesitan el poder del Espíritu Santo, que necesitan la asistencia divina para poder entender estas cosas y poder llevarlas al corazón y poder tener una vida de fe transformada por el poder tuyo, Señor. En el nombre de Cristo, hoy queremos entender qué es llevar esta vida plena, Señor. Amén, Dios. Amén. Y se tiene que cumplir esto, como dije en la oración: separados de Cristo Jesús no podemos hacer nada, ni siquiera predicar el Evangelio del Señor Jesús. Usted, para que pueda comprender estas verdades del Evangelio, necesita a Jesús. Y yo, para poder entenderlas y poder enseñarlas, necesito de Jesús. Entonces, la vida cristiana plena o la vida verdadera de un cristiano, sepan algo: no debe de consistir en un conocimiento meramente. Partimos de un conocimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero de ese conocimiento, o sea, de la parte cognitiva o intelectual, el verdadero cristianismo pasa a ser experimental. Pasa a ser una experiencia de nosotros. Ahora, pudimos nosotros haber pasado una serie de enseñanzas como la campaña de salvación. Pudimos aprender en el último miércoles acerca de qué significa la verdadera justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. E intelectualmente nosotros adquirimos conocimiento y todos nosotros asentamos en nuestra mente y decimos: amén, eso es cierto. Entonces yo estoy justificado delante de Dios, mis pecados han sido perdonados delante de Dios por medio de la fe que tengo que ejercer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y a eso le decimos amén. Y también el hermano nos enseñó de que esa justificación posicional delante de Dios por medio de la fe va a convertirse en mí, o se va a aplicar en mi vida, en una obra de santificación. Amén. Eso lo entiendo. Entonces soy justificado por la fe, pero también por la fe soy santificado delante de Dios. Entonces quiere decir que si soy justificado, soy santificado. Y todo eso lo conocemos, todo eso lo comprendemos. Pero ¿de qué sirve, como hemos dicho anteriormente, de qué sirve que nosotros tengamos un conocimiento intelectual, un conocimiento histórico, un conocimiento doctrinal, si nosotros no experimentamos estas cosas? ¿Cómo yo tengo que saber si mis pecados han sido perdonados? Debo de tener experiencias, evidencias, marcas, características que se evidencien en mi vida. Yo tengo que experimentar la justificación. Pero también, qué bonito la santificación inicial, progresiva, final, qué bonita esa teoría. Pero yo tengo que experimentar el poder del Espíritu Santo en mí, que me ha santificado, que me ha hecho nacer de nuevo, que me santifica en este momento, que me hace vivir una vida en santidad, en una vida plena, llena del Espíritu Santo. Entonces, recordemos, el verdadero cristianismo puede ser conocimiento doctrinal, eso inicia ahí, pero si no convertimos o no pasamos a la siguiente etapa, que es el conocimiento experimental, es la experiencia, podemos saber mucho de Cristo, pero no conocer en realidad a Cristo.
Podemos saber, yo debo estar en Cristo, pero al mismo tiempo no estar en Cristo. Y eso sucede. Créanme, sinceramente, créanme que uno incluso puede comenzar a estudiar teología sin estar en Cristo. Y se adquiere mucho conocimiento acerca de Cristo sin estar en Cristo. Y después que tenés tanto conocimiento decís, oye, pero yo sé tanto de Jesús, yo sé tanto de Cristo, yo sé tanto de Biblia, yo sé tanta teología, pero sinceramente ahora me doy cuenta, ¿y qué es lo que dice? Como Job 42:2 cita la Escritura por el Espíritu, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a estar proyectando, le pedimos al hermano Norman, cada vez que cite el texto lo vamos a estar proyectando bastante rápido, ¿de acuerdo? Para que todo el auditorio pueda leer. Entonces dice la Escritura en Job, de oídas te había oído. O sea, yo tenía un conocimiento acerca del cristianismo, yo me sabía la doctrina. Oye, yo pasé un curso de teología sistemática y yo me sé todas las doctrinas. Yo sé desde qué es la Biblia en bibliología hasta lo que es escatología. Yo conozco todo eso, esas doctrinas en realidad, yo me las sé todas. Pero Job dijo, yo conocía acerca de Dios, pero en realidad ahora mis ojos tienen una experiencia personal con Dios. Ahora sí Dios me ha humillado tanto, ahora sí Dios se me ha revelado tanto, ahora sí yo he experimentado a Jesús, ahora sí te conozco. Lo demás era en mi carne. Lo demás que yo conocí fue en mi mero intelecto, fue mi carne, fue mi gloria, pero ahora, bendito Dios, que sí te conozco. Entonces es necesario que todos nosotros tengamos una experiencia personal con Cristo Jesús. Fuera de eso, nada somos. Fuera de eso, somos un metal que resuena, un címbalo que retiñe, nada más. Vacíos por dentro, pero llenos de mucha teoría en la parte externa. ¿Y cómo nosotros entonces adquirimos esta experiencia? Debe quedar claro, esto solamente lo podemos adquirir por medio de la fe, no hay otra manera. No hay otra manera. Miren, esto no es misticismo. O sea, ¿cómo yo puedo experimentar a Cristo? Por medio de la fe. Nosotros iniciamos por medio de la fe, nosotros andamos por medio de la fe y nosotros terminamos por medio de la fe. El último enemigo es la muerte. Y cuando nosotros nos vayamos a enfrentar a la muerte, nuestras obras, Satanás, oigan bien, Satanás nos va a decir en aquel tiempo, pero ¿cuántas cosas has hecho en toda tu vida por Cristo? Mira cuántas personas se salvaron por tus predicaciones. Mira cómo tu familia se salvó por tu gran ejemplo. Satanás te va a decir todas esas cosas. Y lo último que Satanás va a querer es que te despojes de todas tus justicias propias, de todos tus méritos. Y Satanás no va a querer que vos solamente reposes en la única justificación delante de Dios, que es la fe, los méritos, la obra, la vida, todo lo que Cristo es para nosotros, todo lo que Cristo logró para nosotros. Amén. Entonces nosotros nacemos por fe, vivimos por fe y morimos por fe. Amén. No hay otra manera. Pero tampoco esto es misticismo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a experimentar la vida plena en Dios? Y alguien puede decir, hermano, es que tenemos que sentir una electricidad en nuestro cuerpo. Otro puede decir, hermano, es que yo necesito convulsionar para sentir de que estoy lleno de Dios. Otro puede decir, hermano, es que yo tengo que hablar en lengua para saber que estoy lleno de Dios y estoy pleno en Cristo. Eso es misticismo y eso no es estar lleno del Espíritu Santo. No es sentir calambres, no es tener convulsiones, no es hablar en lenguas que no son bíblicas, ni espirituales, ni angélicas. Pero por otro lado, tampoco es por obras. Tampoco es que yo tengo una vida plena porque yo hago mucho por Dios, porque yo predico, porque yo sirvo, porque hago misericordia, porque tengo mucho conocimiento. Tampoco es por obra, tampoco es por todo lo que nosotros hemos hecho o hemos alcanzado a hacer. Es que yo soy santo, es que yo no peco, es que yo esto, es que yo lo otro. No, no es por obra. Siempre es por fe, pero esa fe ¿es en qué? ¿Es en quién? Es por la fe en la palabra de Dios. Así de sencillo. Fe en la palabra de Dios. Una vez yo leí esta definición y es demasiado sencilla para nosotros. Y así se la tengo que transmitir yo a mis hijas. ¿Qué es fe? Es sencillamente creer lo que Dios dice. Eso es todo. O sea, si Dios dice hay infierno, ok, aunque yo no lo entiendo, pero Dios dice, entonces lo creo.
Eso es todo. Si yo sé que soy justificado por la fe delante de Dios, si Él me perdona mis pecados, yo tengo que pensar, ok, Dios lo dice, yo lo creo. ¿Pero cómo? Porque Él nos dio un sacrificio a Jesús y Jesús murió. Y dice la Biblia que por su sacrificio yo soy justificado. Yo lo creo. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Desde la fe hasta la fe. Esa es la manera en cómo nosotros vamos a vivir. Dice la Escritura, el justo, 3 veces, el justo por la fe vivirá. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a vivir. Pero esta vida tiene que ser una experiencia en realidad de Cristo Jesús en nosotros. Y la manera en cómo nosotros aprendemos en la Biblia, y hoy es lo que vamos a ver, es cuál es el carácter de Jesús. ¿Cómo yo puedo vivir una vida plena? ¿Saben cómo la puedo vivir? Viendo cómo Jesús vivió. Cómo Jesús vivió en este tiempo. Cómo Jesús vivió en su tiempo. Cómo murió en su tiempo. Cómo resucitó. Cómo ascendió. Cómo está Jesús en este momento. Ese Jesús que a veces para nosotros es histórico. Es un Jesús presente. Jesús no es que está muerto. Jesús no es un Jesús meramente histórico. Tiene una historia como nosotros. Pero Jesús está vivo en este momento. Y ese Jesús vivo, glorificado, ascendido, es ese Jesús que envió una promesa. El Paráclito, el otro consolador, el Espíritu Santo, la promesa del Padre que fue dada a nosotros los creyentes. Amén. Entonces ahora yo sí puedo vivir una vida cristiana plena. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Pero necesitamos hoy entender cómo Jesús vivió, cómo Jesús hizo, y eso es a través de la Escritura, y en base a eso nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Pero antes que caigamos, ¿verdad?, esa parte que va a ser la parte de los puntos prácticos de nuestra enseñanza, cómo podemos seguir las pisadas de Jesús. Gálatas 2:20 nos dice una cosa: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la clave de todo. Una vida plena cristiana no es que yo sepa la doctrina de la justificación y la santificación. Es que yo tengo que morir al yo. Es que yo tengo que morir al yo y ya tiene que vivir Cristo en mí. Tiene que ser Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora ustedes ven de mí, dice, ¿lo vivo en qué? ¿En las obras? No, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual a mí me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. Esta es la manera en cómo yo puedo vivir. Esta es la manera en cómo yo debo vivir en este tiempo. Amén. Entonces, hoy necesitamos creer una promesa, necesitamos creer algo que el Señor nos está diciendo. Esto no va a ser instructivo, esto no va a ser exhortativo, esto va a ser algo que necesitamos recibir, esta información, necesitamos recibir una promesa con el propósito de que todos nosotros crezcamos en lo que es Cristo Jesús. Mateo 28, recuerdan que nosotros estábamos finalizando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 28 nos dice, en aquella gran comisión, vamos a ir a los últimos versículos, cuando el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, les dijo, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego habíamos visto en el versículo 20, cómo es que nosotros íbamos a ser discípulos. Yo necesito ser un discípulo de Cristo, pero usted está también siendo un discípulo de Cristo. Lo que nosotros necesitamos son discípulos de Jesús. Y a los discípulos de Jesús se les enseñan las Escrituras. Y los discípulos de Jesús tenemos que andar como Jesús, nuestro Maestro, anduvo. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa. O sea, nosotros necesitamos guardar todas las cosas que Jesús nos enseña a través de sus Escrituras. Pero hay una promesa. La promesa es la presencia de Jesús en nuestras vidas de manera personal. Dice la Escritura, dijo Jesús, y este Jesús ya resucitado,
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese estoy, ese yo estoy también en el griego es ego eimi. Y quiere decir, ese yo estoy es el verbo ser o estar y está en tiempo presente. Es importante saber eso. No dice yo voy a estar. Ese dice yo estoy. Porque Jesús es, yo soy el que soy. Jesús es el eterno. Jesús es Dios. Sepan esto, Jesús es Jehová. Carlos Spurgeon le llamaba Jehová Jesús. Él es el mismo Dios. O sea, Él es Dios eterno. Yo estoy con ustedes todos los días. Quiere decir una permanencia. Esa permanencia es que Jesús prometió que nosotros vamos a tener una vida plena bajo un término. ¿Cuál? Que Jesús esté con nosotros. Y esto no es que Jesús esté afuera o Jesús esté en la congregación o Jesús esté en la doctrina. No, que Jesús esté en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces la promesa que yo les traigo a ustedes es esta. Yo estoy, dice Jesús, con ustedes. O sea que la manera en cómo ustedes van a ser creyentes, la manera en cómo van a ser cristianos plenos, es solamente que ustedes tengan a Jesús. Pero no quiere decir que Jesús no quiere estar en nosotros. Él ya lo prometió. Lo que tenemos que hacer nosotros es sencillamente abrir nuestro corazón, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y esto por fe. Creer. Yo les dije, esto es por fe. Creer en lo que Jesús está diciendo. Oigan, si Jesús me dice que Él está conmigo en este mismo momento, yo no entiendo cómo. Yo sé que es por el Espíritu Santo. No lo entiendo, no alcanzo a entender eso. Pero una cosa sí sé, Él lo dijo y así es. Y lo único que yo tengo que decir es, amén, Señor, bendito Jesús, gracias porque estás conmigo ahorita. No estoy solo. Yo puedo estar predicando, ustedes pueden estar viendo a Alan, pero está Jesús en mí. ¿Ustedes entienden eso? Amén. Y es la única manera en cómo yo puedo vivir una vida plena. Entonces, Juan 14, el versículo 16 y el versículo 20, Jesús en esta promesa nos está diciendo la manera en cómo Él va a estar entre nosotros. Porque Juan 14 en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, esto es una fórmula trinitaria para que lo sepan, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, esto es un paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Si vemos la permanencia, todo el tiempo, en todo momento, Él ha prometido estar con nosotros. Luego dice el versículo 20, Juan 14, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, tiempo presente, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Acaso eso no es una gran promesa? Esto es cristianismo. Olvídense por un momento de la doctrina, olvídense de eso, olvídense de la teoría. Esto es cristianismo. El cristianismo quiere decir de que Jesús está conmigo, porque Él así lo dijo, Él lo prometió, entonces yo lo tengo que creer. Jesús está conmigo, entonces cuando usted formula una pregunta, esto se le llama una objeción y dice, es que hermano, yo tengo miedo. ¿Pero por qué no te entregas? Porque yo tengo miedo. ¿A qué tenés miedo? A fallarle. Y entonces todos nosotros te decimos, pues todos nosotros le fallamos. ¿Hay alguno que no le falló a Cristo? Levante la mano, el que no le falló a Cristo. Que tire la primera piedra. Todos nosotros le fallamos a Cristo. Pero el verdadero cristiano tiene una razón de ser, su fe. Él cree una cosa. Si Jesús dijo que Él me iba a dar al Espíritu Santo para ayudarme a vivir esta vida cristiana en este mundo, yo tengo que vivir esa vida no en la carne, sino en la fe del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para que yo sea victorioso, para que ustedes sean victoriosos, la doctrina de la perseverancia de los santos trata de que ustedes vivan una vida cristiana plena hasta el fin. Hasta el fin. Eso quiere decir que ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes tienen la promesa del Espíritu Santo, si es que están en Cristo, y que Dios, el Padre, envió la promesa, porque dice, yo rogaré al Padre, dice Jesús, subordinado como hijo al Padre en ese momento, y os dará otro consolador.
Otro consolador, el Paráclito, en la antigüedad quería ser cuando estaban los Juegos Olímpicos, iba el corredor y cuando el corredor se caía, había una persona que tenía o la capacidad o tenía el permiso para levantarse y ayudarle a levantar, para ir a ayudarle a la persona que se cayó, para levantarlo y que podría completar su carrera. Ese sentido del Paráclito, para, que quiere decir al lado de, el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, está al lado de nosotros para socorrernos, para ayudarnos. La única manera que podemos vivir esta vida cristiana, no en nuestra fuerza, no en nuestra teoría, no en nuestra carne, es por la ayuda divina que está dispuesta para nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Si yo caigo, si yo tropiezo, el Espíritu Santo no está para destruirme, el Espíritu Santo está para levantarme, para consolarme, para socorrerme. Y Jesús, el abogado, está ahí para interceder por mí. O sea, tengo todas estas promesas. Entonces respondo a tu objeción. Pero es que me da miedo, no puedo. ¿Por qué? Porque me da miedo fallarle al Señor. Entonces no voy a poder. Entonces quítate el miedo y confía, porque eso lo único que demuestra es tu falta de confianza en la palabra de Dios. Pero hoy tenés un llamado a confiar plenamente en Dios. El justo por su fe vivirá. Esto es fe. ¿Qué es creer? Creer es sencillamente confiar en lo que Dios dice. Eso es todo. Y Dios está diciendo que Él me iba a mandar esta ayuda. Amén. Y entonces la pregunta es, ¿cumplió eso Dios o no lo cumplió? Ustedes cuando leen el Antiguo Testamento no se dan cuenta de esto por el Espíritu, por la razón. No se dan cuenta de que cuando Dios prometió algo, por ejemplo, el profeta Jeremías, Dios mandó algo y dice, Dios habló a Jeremías y luego Jeremías comenzó a decir, así dice Jehová, y comenzó a decir punto tras punto, esto va a suceder, del norte va a venir esto, de cuando vayan a Egipto les va a suceder tal cosa, y unos capítulos adelante no leen que exactamente eso es lo que sucedió. Amén. Entonces cuando ustedes sacan esas conclusiones y analizan, no dicen, oye, es que Dios cumple lo que Él dice. Y entonces si Jesús te está diciendo, les conviene que yo me vaya, cuando yo me vaya les voy a enviar otro consolador, ¿será que Jesús nos mintió? Yo leo en la Biblia que lo cumplió, porque en Hechos 1, el versículo 4, 5 y el 8, dicen, y estando juntos, esto ya es Jesús resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, esto es algo que los judíos ya lo sabían. No es algo que está en el Nuevo Testamento, es algo que está prometido desde la antigüedad para ellos. Ellos ya sabían que era esta promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús también vino a enseñarles estas cosas. Versículo 5, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes los creyentes, los que crean, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús dice, o sea, el escritor, en este caso Juan, dice, y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creyeran en Él, porque en aquel momento Jesús no había sido resucitado. La promesa vino después que Cristo resucitó. Dice, todos van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre que Jesús nos dio, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El contexto siempre está en la gran comisión, ir y hacer discípulos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo aquí es algo bíblico. Usted está aquí recibiendo un discipulado porque usted quiere ser un discípulo de Cristo, no de un hombre, de Cristo, que es Dios. Digo, ¿quién es Dios? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Se cumplió o no se cumplió esta promesa? Amén, porque aún el mismo Pedro, citando a Joel, dice, esta es la promesa de la cual se había hablado. Porque le estaban diciendo, oye, ustedes están borrachos, por eso están hablando de esta manera. No, esta es la promesa que se nos había dado a nosotros. Entonces, los judíos tuvieron esta promesa. Nosotros tenemos esta promesa, porque en Abraham, el padre de la fe, todos nosotros somos un pueblo. Amén, delante de Dios. No hay dos pueblos, ni tres. No hay etnicidad delante de Dios, para que sepan eso.
Tanto los judíos se salvarán, como dice Romanos 6, tanto los judíos se salvarán por la fe en Cristo, como los gentiles también se salvarán por la fe en Cristo. O hay dos maneras de salvación, una sola manera, un solo camino, una sola fe, Cristo Jesús. Amén. Para cualquiera, para los judíos y para los gentiles. Entonces, nuestra verdad doctrinal nos dice de esta manera. Dice, la vida cristiana, escuchen esto, la vida cristiana plena es absolutamente dependiente de la unión y comunión permanente con Cristo a través del Espíritu Santo. ¿La proyectaron? Esta es la verdad doctrinal. Pongan atención, cuando nosotros ponemos una verdad doctrinal es un absoluto derivado de la Biblia. O sea que para que nosotros podamos vivir una vida cristiana plena, nos es absolutamente, dice Jesús, separados de mí, un poquito podés hacer, dice eso Jesús. Nada, es un absoluto negativo, nada podés hacer fuera de Cristo. O sea, no quiere decir que estás inhabilitado, incapacitado. Sí podés. Puedes ser una pastora muy elocuente, pasaste el curso de oratoria y entonces vos podés predicar mucho. Pero cuando dice nada podéis hacer, quiere decir que nada derivado del Padre, nada espiritual puedes hacer. Lo estás haciendo en tu carne, lo estás haciendo en tu fuerza. Separados de Cristo nada podemos hacer. Dice, absolutamente en dependencia de la unión y de la comunión. Son dos cosas distintas. Unión es estar adherido a la vid, nosotros como pámpanos. Y comunión es sencillamente la comunicación que hay entre Cristo y nosotros. Entonces dice, de la unión y la comunión permanente. Eso no quiere decir que te vas a dar un permisito. No, Espíritu Santo, ahorita no te quiero aquí. Por favor, yo necesito ir a pecar. Y después que yo peque, ya regreso con vos, Espíritu Santo. Dame un permisito, por favor. El que se atreve a decir eso, yo sencillamente le digo, por tus frutos te vas a conocer. Eso no es un fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es una vida plena, de gozo, de paz. ¿Algún cristiano verdadero se atrevería a decir, Dios, no quiero estar con vos ahorita porque quiero ir al pecado? Si el mayor de los dolores nosotros vemos en la cruz de Cristo, cuando Él exclama a gran voz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, esa realidad es lo peor que le puede pasar a un cristiano, perder el gozo del Padre, perder la paz que el Padre nos da, perder la comunión con el Padre es lo peor que nos puede pasar. Entonces es permanente con el Señor Jesucristo, pero esto es a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner la ilustración de la vid, porque vemos acá que nos está diciendo que para que nosotros tengamos esta vida plena en Cristo Jesús, nosotros somos como los pámpanos, como unas ramas que están en una vid. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a poner esa ilustración. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lo que nosotros encontramos ahí es un viñero. Un viñero es un conjunto, es un lugar, ¿verdad?, donde hay muchas vides, ¿verdad?, que aquí se saca la plantita para el fruto, que son las uvas. Entonces lo que nosotros tenemos en esta vid, en esta cepa, es que tiene una raíz. ¿La raíz para qué sirve? Para absorber el agua y los nutrientes. Dentro de eso, la raíz se comunica con el tronco. El tronco por dentro lleva la savia, y así es como se va comunicando los nutrientes. ¿A dónde? A las ramas. Luego nosotros tenemos unas ramas, que esos son los que dice ahí, los pámpanos. Tenemos varias ramas, y esas ramas luego tienen unas pequeñas ramificaciones, se llaman sarmientos, y esos sarmientos tienen hojas, y ahí es donde se produce el fruto. Pero entonces, ¿qué pasaría si nosotros cortamos o desgajamos un pámpano, una rama? ¿Ustedes creen de que va a tener fruto o va a producir fruto? ¿De dónde tiene que derivar el fruto? ¿Acaso no es de la savia, de los nutrientes? Entonces, en la ilustración que nosotros tenemos,
Jesús está diciendo, esta es una ilustración, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, las ramas. Y si ustedes no están unidos conmigo y no tienen comunión conmigo a través del Espíritu Santo, quien les va a infundir toda la gracia necesaria, ¿para qué? Para que ustedes vivan una vida cristiana plena, o sea, que produzcan fruto, tienen que estar adheridos a mí. Si ustedes no están adheridos a mí, entonces ustedes no van a llevar fruto. O sea, se van a secar. Y esa es una palabra de verdad que está diciendo el Señor Jesús. Hay una verdad muy profunda en esta ilustración. Entonces es precisamente lo que el Señor nos está diciendo en estos textos. Miren, las observaciones que hay aquí, lo primero en este texto, vamos a ver Juan 15, podemos poner el 4 y el 5. Cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Eso quiere decir, o el versículo 4 que dice, permaneced en mí, permanezcan en mí. Lo primero que tenemos que observar es que para llevar una vida plena en Cristo, necesitamos una permanencia mutua. Escuchen bien esto, permanencia mutua. Nosotros no somos robots. Y necesitamos saber de que aquí hay una permanencia mutua. Dice la Escritura que nosotros tenemos que permanecer en Él, nosotros tenemos que estar en Él. Esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que nosotros voluntariamente, por la gracia de Él, nosotros permanezcamos en Él. Y luego dice, y yo en ustedes. ¿Quién es el que falla aquí? ¿Será que Jesús él es el que falla y Él dice, no, ya no quiero estar con ustedes, yo los voy a cortar, no quiero estar con ustedes? ¿Creen ustedes que es Jesús el que dice eso? ¿Quién es el que se despega de la vid? Nosotros. Entonces cuando ves tu vida que no está plena, sino que es una vida mediocre, escuchen bien, una vida cristiana mediocre, porque andás en una vida pecaminosa, en una vida que no puedes orar, en una vida que no puedes leer, en una vida que ni siquiera, oye, cuando sentís pesadez y decís, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no le entiendo a la Biblia, no me gusta esto, no me gusta reunirme a escuchar la palabra, cuando ya te querés quedar en tu casa y decís que sos cristiano, eso se llama mediocridad. No estás viviendo plenamente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? No estás llevando fruto. ¿Es culpa de Jesús? ¿Culpamos a Jesús? Es culpa de nosotros porque dice permanencia mutua. Permaneced en mí. Ustedes permanezcan en mí. Ustedes permanezcan en mí. Y luego dice el Señor, yo por supuesto permanezco en ustedes. Esa es la promesa. Crean la promesa del Señor que dijo que Él estará con nosotros siempre. Yo estoy, Él estuvo ayer conmigo, Él está ahora conmigo, Él va a estar mañana conmigo, porque para Dios, ya sabemos, Él es atemporal, yo vivo en el tiempo, pero hoy es hoy para mí, hoy me interesa estar lleno de Cristo, hoy me interesa estar en Cristo, hoy me interesa llevar fruto para Cristo. No sé lo que va a pasar mañana, si Jesús viene hoy en la noche, necesito estar pegado a la vid. Si estoy despegado, si no estoy llevando fruto, eso es peligroso. Por los frutos se conocerán. Eso es lo único que Jesús nos dice. ¿Cómo sabes si soy salvo? ¿Cómo sabes si no soy salvo? Por los frutos te vas a conocer. Es lo único que el maestro nos dejó a nosotros. El sacerdote, ¿qué es lo que hacía cuando venía el leproso? Por los frutos, o sea, por las evidencias médicas de que si este hombre tiene todavía evidencias de lepra en su piel, es leproso. ¿Hasta cuándo? Ok, dale chance, ya no viene con lepra, ok, todavía tiene una cicatriz, dale más tiempo, que se vaya todavía y veamos si se cura completamente, si se restaura la piel. Viene un mes más tarde, el sacerdote vuelve a revisar, enseña, oye, se curó completamente, ya no hay lepra. ¿Qué hacía? Lo incorporaba al pueblo, pero antes no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que estas mismas palabras nosotros tenemos que cumplirlas en este momento. Esta es una vida plena que podemos vivir en el Señor Jesucristo. Ahora, hay una condicionante aquí para una vida plena. La condicionante es esa. O sea, primero hay una permanencia mutua. Esto tiene que ser un flujo dinámico. Dios, yo me comunico con Dios. ¿Cómo? Yo leo su palabra, Él me habla a través de su palabra, el Espíritu vivifica la palabra.
Jesús está en mí, Dios está en mí, Dios me está ayudando. O sea, no es aquel Dios que vino y que produjo vida y se fue del mundo y ahí está dejando el mundo en un caos. No, ese es otro Dios, el Dios de nosotros. Es ese Dios que vino, creó, pero que ha permanecido con nosotros. Amén. Ese Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una condición para esta vida plena y es que nosotros permanezcamos en Él, y esto es en una dependencia. O sea, es nuestra responsabilidad, sepan esto. Ahora ya escuchaste la palabra, ya escuchaste una serie de enseñanzas los miércoles en la campaña de salvación, miércoles tras miércoles, el Espíritu ya trató con vos. El Espíritu ya te dio convicción, ya dijiste, ya me arrepentí, ya dijiste, ya ejercí fe en el Señor Jesucristo. Ok, bendito Dios. Si eso es verdad, ya está justificado por la fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados. Cree que tus pecados ya han sido perdonados. Pero ahora toca demostrarlo, ¿cómo? A través de una vida santa. El Espíritu es santo y produce una vida santa. Entonces no te vas a forzar, yo voy a ser piadoso, no te vas a forzar. El Espíritu lo va a producir en vos. Y eso va a ser natural, eso va a ser natural. Y nosotros vamos a identificar que eso es natural. Cuando hay alguien fingido, nosotros sabemos que su risa es fingida. Cuando alguien te abraza fingido, sabemos que ese es un abrazo fingido. ¿Acaso no han sentido ustedes un abrazo de verdad, de un amigo de verdad, un abrazo pleno que dice, no me importa nada, yo estoy aquí para vos, para servirte? Esto es sinceridad. ¿Lo han sentido o no lo han sentido? Por supuesto. Eso es de lo que se trata acá, ¿verdad? Unión, estar anexado, y en comunión es una participación con Dios. Pero luego tenemos acá el propósito. El propósito que el Señor nos está dando en esto es que vivamos una vida plena. Escuchen esto, nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros y nosotros podemos llevar fruto de esa manera. Es la única manera. El propósito no es que seamos secos. Oigan, comprendan esto. Ahora ustedes, si han recibido el Espíritu Santo, y lo diré con la Escritura, si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, o sea que si Cristo está en ustedes, ustedes tienen que llevar una vida plena en Cristo. Y esto es por el Espíritu Santo en la fe del Hijo de Dios. No hay otra manera. Entonces, si no la están llevando es porque algo está faltando. Pero el propósito que Dios tiene es que nosotros llevemos mucho fruto. Ahora, si sos estéril, Jesús te puede comparar a una higuera estéril. A como comparó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Tenía hojas, y eso quiere decir la religiosidad externa, mucho conocimiento, mucha religión, viene los domingos, viene los miércoles. Usted puede ser un higuera estéril. Usted puede ser un higuera estéril que tiene ya 5 años, 3 años, 2 años de estar viniendo a escuchar palabra, palabra, palabra. Pero ¿dónde está el fruto? Y Jesús va y dice, necesito fruto. ¿Dónde está el fruto? Y no haya fruto en usted, solo hojas. O sea, solo religión y 2 puntos, religión muerta. ¿Y dónde está el fruto de la vid? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la producción? No. Entonces Jesús va a sacar una conclusión y no va a decir, este está separado de la vid. Este está separado de la vid. Entonces es importante que nosotros sepamos que de hoy en adelante, nuestra vida, si queremos ser cristianos llenos de Dios, plenos en Cristo, necesitamos estar unidos y permanecer en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Ahora entonces, como dijimos al principio, vamos a estar proyectando los textos. Como dijimos al principio, en Mateo 28:20, repito, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así termina el Evangelio de Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la única manera, y aquí vamos a la parte práctica, la única manera como nosotros podemos vivir plenamente, en teoría, escuchen, es que nosotros estemos unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Que tengamos unión y que tengamos comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo, y esto es a través de la palabra también, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dejado estipulado una cosa. Leamos a Pedro, 1 de Pedro 2:21. Dios nos ha dejado estipulado la manera en cómo nosotros vamos a vivir esta vida plena, de forma práctica. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Ustedes han sido llamados? Ahora sí les pregunto, ¿ustedes han sido llamados por Dios?
No escucho bien ese amén. Amén. Yo fui llamado, bendito Dios porque Él me llamó. Y bendito Dios porque respondí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros en la cruz, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué cosa nos dejó ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere decir ser un discípulo de Cristo? Ser como Cristo. Eso es todo. Escuchar lo que Cristo nos tiene que decir. Ver el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue la vida del Señor Jesucristo? Y esto es cómo fue, cómo nació Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió Jesús, cómo resucitó Jesús, cómo ascendió Jesús, cómo Jesús está vivo hoy. Todo eso nos interesa a nosotros. Y les pregunto, ¿eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Tomás o en los Evangelios bíblicos? La vida de Jesús la podemos encontrar nosotros en el Evangelio del Señor Jesucristo, en la Biblia, que es la palabra revelada que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué dije el Evangelio de Tomás u otros evangelios? Porque son pseudo evangelios, que pseudo quiere decir falsos evangelios, ¿verdad? Porque existen falsos evangelios que te van a decir que Jesús se fue al Medio Oriente y que estaba haciendo levitación y aprendió de los orientales y todas esas cosas y después retornó y por eso practicaba artes mágicas. Eso usted dice en los pseudo evangelios, ¿de acuerdo? Nosotros creemos lo que la palabra inspirada nos dice. ¿Dónde vamos a aprender de Jesús? En su palabra, en la palabra revelada por Él mismo. Entonces, vamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que hay un campo minado. Y esto quiere decir, hay un campo minado, muchas minas. Si ustedes caminan por ese campo y pisan una de esas minas, porque no la ven, obviamente, ¿qué les va a pasar? Se van a destruir. Se van a destruir, van a morir. Ahora, Jesús no es que va detrás de nosotros, susurrándonos al oído, diciéndonos, ahora da un paso a la izquierda, ahora da un paso a la derecha, 2 pasos al frente. Lo que Jesús hace, según lo que nos dice Pedro, ilustrándolo, es que Jesús ya caminó por ese campo. Él en su vida, en esta tierra, Él ya caminó por ese campo. Él vio, aquí hay una mina, no la pisó, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces ahora lo que a nosotros nos toca es decir, ¿dónde pisó Jesús? ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? Si yo sigo las pisadas de Jesús al pie de la letra, yo no voy a pisar una mina. Porque si Jesús hubiese pisado una mina, se hubiera muerto. Pero Jesús en realidad resucitó. Él fue y tuvo una vida en victoria. Amén. Entonces, eso es exactamente. O de otra manera, si ustedes quieren, van por un camino, ¿verdad? Y hay muchos senderos en ese camino montañoso. Imagínense que es una montaña. Y vamos por ese camino, vemos a la izquierda, a la derecha, no vemos sendero, o sea, no vemos el horizonte. Y hay muchos caminos por ahí. Nos podemos perder rápidamente. O sea, esto no es como que Jesús te va a ir diciendo a la izquierda, ahora a la derecha. Jesús ya caminó, ya Él caminó. Y entonces nosotros vamos a decir, ok, aquí pisó Jesús. Ok, aquí pisó aquel santo que vivió en el siglo XIX. Aquí pisó aquel santo victorioso que pisó las pisadas de Jesús en el siglo XVII. Sepan una cosa, nuestro caminar ya lo caminaron todos los santos que están en el cielo. Hay un solo camino, no hay 2 caminos. Repito, Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que si Jonathan Edwards está en el cielo, es porque él pisó las pisadas de Jesús. Si Juan Wesley está en el cielo, es porque él pisó las pisadas del Señor Jesús. Amén. Y así los 12 apóstoles, y así a nosotros nos toca, si vamos a ir al cielo, a vivir una vida plena, tenemos que pisar las pisadas de Jesús. Y entonces vamos primero con el nacimiento de Jesús. Esto es, a grosso modo, por supuesto, que no podemos dar una enseñanza muy profunda acerca de esto, ¿verdad? De la vida de Jesús. Eso es imposible. Aún Juan dice que no caben en un solo libro o en varios libros todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, el nacimiento de Jesús o la concepción de Jesús, ¿cómo fue? Mateo 1, versículo 18 y 20. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Fue por la obra del Espíritu Santo. Fue porque fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había
concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el versículo 20 utiliza la palabra engendrado. Aquí nosotros vamos a hacer un paréntesis, y esto sí es un paréntesis doctrinal. Jesús, el Hijo, se llama el término, generación eterna, no creado en el tiempo. Tenemos que estar de acuerdo en eso. O sea, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo. El Hijo es eterno. No es que se creó en el tiempo como que fuese el arcángel Miguel. Pero ese es el Hijo. Jesús de Nazaret, completamente hombre, él fue engendrado, dice, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Jesús fue engendrado en el vientre de María, en estado virginal, por el poder del Espíritu Santo, pero en un estado natural también en María, o sea, naturaleza humana, a eso me refiero. Entonces quiere decir que en este momento Jesús fue engendrado, o sea, él tuvo que nacer como usted y como yo, para ser completamente hombre, si no, no sería verdaderamente hombre. Y Jesús los términos que utilizamos hoy es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y utilizamos el término completamente Dios, completamente hombre. Ya no se utiliza el término 100% porque no hay porcentajes en él. Él es quien él es la plenitud, no tiene porcentajes, amén. Entonces, la pregunta es que si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo. Vamos siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús nació del poder del Espíritu Santo. Para que usted entre en el reino, usted tiene que ser engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Juan 1, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo primero para que usted tenga una vida plena en Cristo es que tiene que nacer de nuevo. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer una exclusión y una inclusión. ¿De acuerdo? No porque seamos sectarios, es porque hablamos la verdad. Todo aquel que no está en Cristo es aquel que no ha nacido de nuevo. Eso ya se lo hemos enseñado, usted ya lo conoce. Y si todavía usted no ha nacido de nuevo, eso es su propia culpa. No le eche la culpa ni a Dios, ni a los predicadores, ni a las circunstancias, ni a nada. ¿Ok? Es usted que voluntariamente continúa rechazando a Dios. Es todo. Es su responsabilidad. Ya Dios le hizo el llamado, ya Dios le ha hecho múltiples llamados en su gracia, en su misericordia, extendió su brazo. Ustedes se recuerdan al rey Asuero. Para que la reina Esther llegara al rey Asuero, ¿qué tenía que hacer el rey? Hasta ella misma dijo, no, es que nadie puede acercarse al rey, a menos que ¿qué? Que le extienda el cetro, o sea, a menos que el rey, el soberano, extienda el cetro dándote permiso, no puedes acercarte a él. ¿Qué hizo Dios? Te ha extendido el cetro a través de Cristo Jesús. La reina Esther fue obediente. ¿Y vos? Cada vez que has rechazado, le has dicho al rey Asuero, no quiero ir. ¿Qué te haría el rey Asuero? Lo que le pasó a Mardoqueo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? A la horca. Amén. Eso mismo debería de pasar a nosotros. Si no fuese por la misericordia y por la gracia de Dios que nos permite, aún con nuestra rebeldía y nuestra necedad, rechazar el cetro de su justicia. Pero bueno, todos aquellos que están fuera de Cristo no pueden llevar una vida plena porque ni siquiera están en la vid, no están injertados en la vid, no son parte de la vid. Necesitan ser parte de la vid verdadera que es Cristo Jesús para ser una rama y estar conectados con Él para poder llevar fruto. Fuera de Cristo nada podéis hacer. Ustedes están fuera de Cristo, necesitan estar en Cristo, necesitan entrar al reino de Dios, nacidos del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es importante. Gálatas 3:3 nos dice todo lo que nosotros hacíamos antes, fuera de Cristo. Dice, tan necios sois, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado, ¿cómo? Por el Espíritu. Ahora ustedes andan en la carne. Cuando nosotros éramos simples religiosos, como Nicodemo, nosotros hacíamos cosas para Dios.
Pero las cosas religiosas que hacíamos, no las hacíamos por el Espíritu, lo hacíamos por la carne. Todo lo hacíamos con el ego. ¿Saben qué es el ego, verdad? El yo. Y todas las obras que ustedes las hacían, ¿por qué eran? Porque siempre que nosotros hacíamos algo, nos llevábamos la gloria. Yo prediqué, ¿viste? Yo estudié tal cosa, ¿viste? Yo dije tal cosa, ¿viste? Entonces toda la gloria es del hombre. Eso es lo que sucede en la religión muerta. Sucede que las obras que se hacen son en el yo, en la carne, no en el espíritu. Pero esto era antes. Los que están en Cristo y que han nacido de Dios ahora ya han muerto al yo. ¿Y saben qué dicen? Ya no soy yo el que hace esto. Y si yo hago algo, si yo sé algo, mis hermanos, una vez a mí Dios me habló, bendito Dios, porque Él me guarda mucho, me guarda mucho de la soberbia, me guarda mucho de la altanería, me guarda mucho de que se suban las cosas. Y en cierta ocasión Dios me dijo, obviamente con un texto, ¿verdad? Él me dijo a través de Pablo, y todo lo que has recibido, ¿ha sido tuyo o te ha sido dado del cielo? Y cuando Dios me habló eso, por el Espíritu, la Escritura, yo dije, bendito Dios, ¿qué tengo yo? Una partícula de neurona que yo tengo. ¿Quién me la dio? Dios. El conocimiento y las experiencias que yo he tenido, ¿quién me las dio? Dios. Entonces luego está, ¿dónde está la jactancia? Entonces, ¿de qué te jactás? Si lo poco, y sepan esto, nosotros conocemos un poquito, nada más, es un poquito de lo que es Dios en su plenitud. O sea, Él es infinito, entendamos eso. Y nosotros tenemos una mente demasiado limitada, muy chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Que apenas lo que Dios nos ha revelado, un poquito de lo que Dios nos ha revelado, ni siquiera pertenece a nosotros, eso es de Dios. Y yo he encontrado una cosa, que como Dios te da, en un momento, Dios te lo puede quitar también. Y te queda una mente, con este término, embrutecida, entenebrecida. Y lo que antes entendías, que nosotros decíamos, ¿cuánta luz tiene de Dios? Ahora se convirtió en un conocimiento que está burdo, un conocimiento que está obtuso, un conocimiento que está ahí, pero está tan parco, tan muerto que decimos, ¿de qué sirve eso? No hay vida. Entonces, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo primero. Segundo, seguimos la caminata de Cristo. ¿Cómo vivió Jesús? La vida de Cristo es la vida que nosotros tenemos. Nació de Dios en humildad, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, así nosotros tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo también. Y luego nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió en su vida hasta el día de su muerte. Entonces, Él vivió como en una vida de absoluta dependencia. Juan 5:19. Jesús vivió una vida de absoluta dependencia. ¿Dependencia a quién? A la carne, no, a Dios. O sea, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Comprendamos a Jesús, un poquito de Jesús hoy. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros podemos seguir estas palabras y decir, y así como nosotros vemos lo que Jesús hace, también nosotros lo hacemos igualmente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que seguir las pisadas de la vida de Jesús. Y Jesús vivió una vida en absoluta dependencia. ¿Ustedes no vieron o no leyeron que Jesús se levantaba muy tempranito a orar? La Escritura dice antes que rayara el sol, o sea, antes que saliera el sol, Jesús estaba ya postrado delante del Padre orando. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Jesús no tenía jactancia en la carne. Porque Jesús sabía que lo que venía en ese día necesitaba la ayuda divina, la asistencia divina. Jesús no podía hacer las cosas por sí mismo, solo, no, sino que iba y oraba al Padre, buscaba la asistencia de Dios. Él iba, se postraba delante de Dios, no sé lo que oraba, pero Jesús iba pidiendo dirección, pidiendo ayuda, pidiendo socorro de parte de Dios. Y estoy hablando a Jesús como hombre, dependencia absoluta de Dios. Ahora, nosotros
¿confiamos en quién? ¿O confiamos en Dios? ¿O confiamos en nosotros mismos? Lo que yo haga, eso está bien. Lo que yo piense, eso está bien. ¿De quién dependemos? ¿De quién dependen ustedes? Jesús dependía absolutamente de Dios, pero usted tiene que demostrar entonces una absoluta dependencia en Dios también. ¿Por qué? Porque eso en realidad va a mostrar nuestra humildad verdadera. La humildad verdadera es decir al final, yo no soy nada. Yo no soy nada. ¿Qué soy yo? No soy nada. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es lo que Dios hace a través de mí. Pero yo soy un barro, y soy un barro no de oro, soy un vaso no de oro, soy un vaso ¿de qué? De barro. O sea, es Dios en mí. Dios me tuvo que quebrar. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El alfarero, aquella parábola, Dios tuvo que quebrar el vaso del alfarero. Quiébralo, le dijo al profeta. Y luego de eso, reconstrúyelo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser quebrantados, hermanos. Nosotros muchas veces nos paramos en alto creyendo que las cosas las hacemos por nosotros mismos. Pero tiene que ser Dios en nosotros. Y cuando el ego se levante, cuando nosotros creamos que ya sabemos muchas cosas y que las podemos hacer con nuestra propia sabiduría, sin depender de Dios, Dios va a venir y nos va a quebrar las piernas, nos va a quebrar los brazos, nos va a quebrar todo lo que nosotros tengamos, con tal de que nos postremos delante de Él en humillación. Y hasta que Dios nos diga, no sos vos, soy yo. Necesitas aprender dependencia. Y entonces cuando aprendamos dependencia, que eso es humildad delante de Dios, vamos a decir, amén Dios, perdóname, yo pensé que sabía algo, yo pensé que era cristiano por esto y esto y esto. He entendido una cosa, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, amén. Entonces, Jesús tuvo una total entrega y sumisión a Dios en su vida. ¿Ven eso? Total dependencia, dependía de Él para dar sus pasos. Así nosotros tenemos que depender de Cristo para dar nuestros pasos en esta vida. Una entrega total y sumisión a Dios, eso hizo Jesús. ¿Y nosotros? ¿Y usted se ha entregado completamente a Jesús sin reserva? ¿Está sometido a su voluntad o no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había un propósito. Él se entregó, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Tal así fue la obediencia del Señor Jesucristo al Padre. Se sometió en sumisión, en entrega. O sea, Él literalmente le entregó su vida a Dios. ¿Saben eso? Es como que Jesús le dijo, Dios, Padre, mi vida te pertenece. Y el Padre le dice, ok, tengo reservada una copa, te la tenés que beber. Y vos solo, nadie te puede ayudar. Y Jesús, en su humanidad, pudo haber dicho, oh Padre, pasa por favor de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Hasta la muerte de cruz Jesús fue obediente. O sea, Él le dio su vida a Dios. Esto es cristianismo. La pregunta es, ¿nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios? Esa es una vida plena. Entregar nuestra vida a Dios. Jesús lo hizo sin reserva. Compréndase, sin reserva. Hemos nosotros entregado nuestra vida sin reserva a Dios, una sumisión total a Dios. Entonces, si Jesús así lo hizo hasta la muerte, nosotros también tenemos que seguir las pisadas de Cristo. ¿Ok? Tenemos que depender absolutamente de Dios y nosotros tenemos que entregarle sin reserva nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Esto no es religioso, pero es una verdad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Desde la eternidad, oigan, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, nosotros ya están las buenas obras. Eso es lo que dice Efesios. Ya las buenas obras fueron de antemano puestas ahí para que nosotros las hagamos. O sea que no hay jactancia tampoco en eso. No hay jactancia, no hay lugar para la jactancia en la carne, en el caminar cristiano. Y si nos jactamos, sepan algo, Dios, ¡boom!, nos va a doblar. Dios nos va a botar, Dios nos va a quebrantar. Escuchen eso, si alguno de nosotros queremos caminar en nuestra fuerza, en nuestra carne, Dios nos va a tumbar. Nos va a dar un golpe tan fuerte que nosotros vamos a quedar así como atónitos, no sabiendo ni dónde estamos, desorientados y postrados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos muestre la luz nuevamente. ¿Entendiste ahora? Te va a decir Dios. ¿Entendiste ahora? Que no es en tu fuerza, no es en tu carne, sino en dependencia a mí. No es tu voluntad, sino es mi voluntad. Hasta que nos doblemos delante de Dios, hasta que nos humillemos delante de Dios, como Cristo lo hizo hasta la muerte de cruz, hasta ese momento nosotros vamos a poder ser llenos del Espíritu. Amén. Eso es una vida cristiana plena. Hasta la muerte, dije, ese es el tercer aspecto de la vida de Cristo, la muerte de cruz. Es una muerte
de obediencia, de sumisión y de negación. O sea, Jesús literalmente se negó a sí mismo para morir clavado en ese madero. Créanme, el vituperio, el sufrimiento, la ira de Dios, la copa de la ira sobre él, siendo el justo, el santo, por culpa de todos nosotros. Eso es negación. Y a veces, justamente ayer platicaba con un matrimonio que querían cierta consejería. Yo les dije, el primer principio aquí en el matrimonio es ver a Cristo Jesús. Punto. Mira a Jesús. Porque generalmente en un pleito entre nosotros, o no le voy a decir pleito, una pequeña discordia o diferencia entre nosotros, ¿cuál es la postura de cada cual? Es como que están en un ring de boxeo. Allá en la esquina está uno y allá en la otra esquina está el otro. Y los dos se quedan viendo así con toda la fuerza. Yo te voy a atacar. Yo te voy a atacar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Esta es la realidad. Ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Como aquel libro de Sheldon que se llama En sus pasos. ¿Qué haría Jesús? Jesús se sometió. Jesús se negó y Jesús dijo, yo estoy muerto. Yo estoy muerto. O sea que el yo, el ego, tiene que morir. Así como Cristo Jesús, nosotros tenemos que morir. ¿Qué dice Efesios 4:22? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que nosotros, así como Cristo se despojó de sí mismo, Cristo se despojó de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, así nosotros tenemos que despojarnos también del viejo hombre. Tenemos que morir al yo. Ese es el punto. Cristo murió, nosotros tenemos que morir al yo. Cristo fue desamparado, Cristo fue derribado, Cristo literalmente fue hecho nada. Pero nosotros generalmente queremos ser algo. Hasta que Dios nos quebrante tanto, nos humille tanto y nos diga, no sos nada. Algunos se ofenden cuando nosotros les decimos, ustedes son polvo, ustedes son gusanos. Citando la escritura en Job, esa es la verdad, somos polvo, yo soy polvo, gusano, he aquí, ¿qué soy yo? Nada. Si no es Cristo en nosotros, no somos nada más que religiosos. Amén. Amén. Y una religión, ¿a dónde te va a llevar? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Y Cristo a dónde te va a llevar? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. La vida eterna es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que morir al yo, pero Jesús no quedó clavado en el madero. Él resucitó al tercer día. Entonces, en los componentes de la vida de Jesús, nosotros no solamente vemos la muerte de Cristo, sino que también vemos la resurrección del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:18 nos dice acerca de la eternidad del Señor Jesús. Dice, y el que vivo estuve muerto, dice Jesús, ya glorificado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ese es Jesús. Ese Jesús resucitado, y no solo resucitado, sino ascendido, glorificado. Romanos 6, del 2 al 4, Romanos 6, del 2 al 4, nos dice una cosa. ¿Qué quiere decir la vida resucitada? Cristo resucitó entre los muertos, y nosotros, dice lo siguiente. En ninguna manera, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos, un poco más rápido. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Continuamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo quiere decir eso, ¿verdad? Que estamos siendo, en este caso, estamos sumergidos, estamos enterrados y luego somos resucitados. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vieja vida, como antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Resucitamos juntamente con Cristo para una nueva vida. Ese es el punto, dar mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer, pero si nosotros estamos en Cristo, Él permanece en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Este es el punto, que
tenemos que vivir una vida en resurrección, una vida resucitada. No nos morimos al yo para quedarnos muertos, no. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo. El poder de la resurrección de Cristo efectúa por el Espíritu Santo una resurrección personal mía, espiritual, de modo que ahora el Espíritu vive en mí para yo vivir una vida cristiana plena, una vida resucitada espiritualmente y dar mucho fruto. Amén. Y finalizamos con la ascensión del Señor Jesús. Cristo murió, resucitó y ascendió. Efesios 2, el versículo 5 y el versículo 6. Cristo ascendió al cielo y fue glorificado. Pero ese Cristo glorificado ahora tiene que estar en mí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, dice, con Cristo Jesús. No nosotros mismos, sino con Cristo Jesús. Entonces, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús deben de producir en nuestras vidas cristianas una plenitud. Que si nosotros nos morimos al yo, al viejo hombre, nosotros resucitamos en una nueva vida en Cristo Jesús por el Espíritu, y nosotros ahora tenemos a quien morando en nosotros, a un Cristo muerto o a un Cristo glorificado. A un Cristo glorificado. Ese Cristo que hoy está vivo, que está a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales por todos nosotros, ese Cristo, ¿qué hizo? Nos envió la promesa. Con lo que comenzamos, nos envió la promesa del Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. ¿Con qué propósito? Que nosotros también vivamos de gloria en gloria. Que nosotros no seamos cristianos mediocres, sino que sea el Señor Jesucristo morando en nosotros. Como dice Juan 16:7, la promesa: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo no me voy, no les voy a enviar la promesa al Espíritu Santo, al Consolador, el cual yo les enviaré cuando yo me vaya. Esa es una promesa. El Espíritu Santo que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a descubrir los tesoros de Cristo, las verdades de Cristo. Ese Cristo ascendido tiene que estar morando en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis queridas personas y mis queridos hermanos, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. La savia es el Espíritu Santo. La raíz y el tronco es Cristo Jesús, la vid verdadera. Los frutos que produzcamos nosotros, somos nosotros los que los vamos a producir, es nuestra responsabilidad. La raíz ya está bien plantada, una vid escogida, el tronco está bien nutrido, pero nosotros somos las ramas. Necesitamos permanencia en Cristo Jesús si queremos tener una vida cristiana plena. Pero para esto te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para que Cristo viva en tu corazón? ¿Estás dispuesto a seguir las pisadas del Señor Jesucristo? Esa vida de obediencia, de sumisión, de sujeción al Padre, de dependencia absoluta en Dios para dar tus pasos en esta vida cristiana. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir al yo completamente? ¿Estás dispuesto a resucitar en esta vida nueva? Por supuesto, alguien va a decir la objeción del principio, es que hay muchos obstáculos en esta vida, y yo te voy a responder, por supuesto que hay obstáculos. Van a haber obstáculos, pero yo he determinado una cosa en mí. Cuando yo platico con calvinistas y platico con arminianos, al final los llevo a una cosa: eso es doctrina. La doctrina es buena, tiene su lugar la doctrina, amén. Pero necesitamos nosotros a Cristo en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Platicábamos con alguien hace un tiempo y esta es una razón que les digo. Yo que he leído un poquito de historia y me gusta mucho el tiempo de los avivamientos.
Yo leo en los anales, yo leo en las biografías y leo todavía en los diarios de esas personas, Juan Wesley y Jorge Whitefield, que uno era calvinista y el otro arminiano. Y que Dios bendijo a Wesley y Dios bendijo a Whitefield. Y que cuando predicaba John Wesley, temblaban las personas y el poder del Espíritu descendía y habían convicción de pecados y había salvación. ¿Y quién da la salvación? Dios. Y cuando Whitefield predicaba, temblaba también por el poder del Espíritu Santo. Habían convicciones de pecado y las personas se salvaban. Ahora, ¿dependía una doctrina en particular o dependía de Dios quien hace la obra? No depende de Pablo, no depende de Cefas, no depende de Apolos, no depende del predicador. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. Es Dios quien hace engendrar a las personas, nacer del Espíritu Santo. ¿Quién sustenta la obra? ¿El hombre o Dios? Dios. ¿Quién me va a sustentar a mí? Si ya Dios me hizo nacer de nuevo por la fe, ¿quién me va a sustentar? ¿Quién me va a nutrir? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a preservar el resto de esta caminata cristiana? ¿Yo en mi fuerza o Dios en mí? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí y eso es por la fe. Y la fe te va a llevar a ejercer obras porque tenés los medios de gracia. Y los medios de gracia son un instrumento que Dios te ha dado con un propósito. ¿Cuál? Que los utilices. Nosotros descartamos absolutamente la doctrina del fatalismo. La doctrina del fatalismo es aquella que no vas a hacer absolutamente nada y que ya Dios tiene todo predeterminado de tal manera que ya yo no tengo nada que hacer. Y entonces te quedas de una forma pasiva y te moriste pasivo. No hiciste tu parte. Escuchen bien esto. Ustedes tienen que hacer su parte. Ustedes tienen que levantarse a orar. Ustedes tienen que abrir la Biblia y leerla. Ustedes tienen que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Son ustedes los que lo tienen que hacer. Son ustedes los que tienen que venir aquí. Ay, sí, pero viera qué difícil que es la vida. Sí es difícil. Hay dolores de cabeza, hay dolores de columna, hay dolores de rodillas. Hay familiares que están enfermos. Hay lluvia, hay truenos, hay lodo. Es difícil, hay obstáculos, por supuesto que sí. Hay conflictos entre matrimonios, hay conflictos con los vecinos, hay conflictos, venías aquí y de repente se te ponchó una llanta. Hay conflictos, por supuesto que sí. Pero si te querés justificar, justifícate. Ese es tu problema delante de Dios. Pero para que vivas de aquí en adelante una vida plena, tenés que vivirla en el poder del Espíritu Santo. Sos una simple rama. Nada podés hacer, nada podés hacer. No hay lugar para la jactancia entre nosotros. En el cristianismo no hay lugar para la jactancia. Inmediatamente Dios te va a abatir. Si Dios realmente te quiere llevar a la salvación y te ama mucho, Dios te va a abatir los huesos y te va a doler mucho. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque Dios te quiere descartar? No, Dios te lo va a hacer para formarte verdaderamente en Cristo Jesús, para que aprendas tus lecciones y digas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos verdaderamente te ven. Y que lo que ahora vivas en adelante sea por la fe del Hijo del Hombre, ya no en tus obras, ya no en tu intelecto, ya no en lo que hiciste antes, en tus glorias pasadas. ¿Cómo creen que fue la vida de Pablo? Fue una vida plena. La vida de Pablo fue una vida plena, porque él dijo aquello que encontramos en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos va a fortalecer, queridos amigos. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana, Dios. La verdad, Señor, que nos has enseñado, Señor, una gran verdad. Nos has mostrado, Señor, que nosotros realmente no somos nada, Señor. No somos nada y que fuera de ti, Dios del cielo, nosotros nos podemos morir. Nosotros perecemos rápidamente, Señor, fuera de ti. Padre, por favor, bendice esta enseñanza a todas las personas, Dios. Padre, que han dispuesto su corazón, que te han entregado su corazón. Aquellas personas, Dios, entre nosotros que han entendido, Dios,
tus sagradas escrituras y tus verdades, Señor. Llévalos hacia adelante el día de hoy, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Llénanos más, Dios, para que podamos llevar muchos frutos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.